Y escuche el informativo del Eje Cafetero, lunes a viernes 6 a 10 de la mañana, por los 92.1 FM de Qué Buena y Mundovisión Canal 104 de Claro. Un gran equipo de periodistas profesionales con la dirección de Germán Aguirre Muñoz y la coordinación de Álvaro López Echeverry los tendrán al día con las noticias de Risaralda, Caldas, Quindío, Colombia y el mundo. Radio y televisión de la mano con la comunidad. Informativo del Eje Cafetero. Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, pues estamos en radio, Qué Buena 92.1 FM, originando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos también a través de televisión, en vivo y en directo, Canal Regional 104 de Claro Mundovisión Televisión, que opera desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en Pereira, y en redes sociales para Pereira, Dos Quebradas, Risaralda, Colombia y el mundo. Nuestro invitado a esta hora, el economista Israel Londoño, secretario de Gobierno del departamento de Risaralda. Doctor Israel, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Álvaro, un cordial saludo para usted, para el doctor Germán Aguirre, para mi compañero de trabajo Rodrigo Montoya, todo este equipo y los oyentes de Qué Buena en esta mañana aquí en el municipio de Dos Quebradas. Bueno, doctor Germán, nuestro invitado a esta hora. Y le doy los muy buenos días al doctor Israel Londoño, secretario de Gobierno departamental. Tantos y tantos temas que le toca a usted diariamente abordar. ¿A qué hora se levanta? Germán, nos estamos levantando normalmente 4:45, antes de las 5 de la mañana, cuando se trata de un día normal, pero cuando hay que hay ir emergencias, a un municipio o alguna... hay que madrugar más. Y se acuesta muy tarde, digamos que uno es pendiente del teléfono, de las noticias, de la compañera directora de emergencias, del director de la Carder, que le cuento, el doctor Julio es uno que me llama 11:30, 12 de la noche, a que hay que pedirle a la policía acompañamiento para una... digamos, madera que se incautó en mi pueblo rico. Entonces, ese tipo de cosas realmente lo obligan a uno y al equipo que hay en la Secretaría de Gobierno. Aquí está el doctor Rodrigo Montoya, de 7x24, y no hay fines de semana. Porque si usted está un fin de semana en Pereira y el gobernador le dice hay que desplazarse a Mistrató, hay que desplazarse a Pueblo Rico, pues le toca ir a usted. ¿Qué es lo que más le toca lidiar diariamente de todas esas tareas que tiene, pero digamos cuál es la más dispendiosa? Creo que actualmente el tema de el comportamiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el occidente, eso se ha venido reiteradamente presentando, que hay que ir a dialogar permanentemente con ellos, y el tema de las invasiones en algunos municipios de Risaralda, que no somos ajenos a lo que está pasando a nivel nacional, doctor Germán. O sea que acá en Risaralda también hay tierras que están siendo en este momento invadidas. Claro, Germán, y sobre todo tierras, o que son de la Agencia Nacional de Tierras, que estaban listas para entregar a los campesinos, o de la misma gobernación, los lotes que tiene en la Virginia, por ejemplo, que hay algunas personas obsesionadas en tratar de apropiarse contra la voluntad de la gobernación y de manera irregular por ellos mismos, ¿no? Esas invasiones son por parte de organizaciones criminales, de personas, de individuos como tal que se vuelven vivos y aprovechan la oportunidad ahí para ir a intentar apoderarse, o de quién es el que realmente está liderando de manera individual esas invasiones. Germán, yo creo que la segunda aseveración que haces tú, de vivos que se quieren hacer pasar o por víctimas o por miembros de algunos grupos al margen de la ley, porque si fuera una organización criminal, créame, Germán, que había que confrontarla de otra manera, pero los vivos son los que van, se hacen pasar por víctimas teniendo casa en la Virginia o teniendo casa en otra parte, mandan comunicados a Presidencia de la República, se hacen aparecer como víctimas de desplazamientos, de conflicto armado, y cuando va usted y mira el historial, o ya fueron empleados públicos, o han tenido una trayectoria Sí, porque conocen el antecedente de la tierra. Lo conocen y además son irresponsables en sus aseveraciones. Va un servidor público a decirles, mire, por favor, este es un bien público, ustedes no pueden me está amenazando, está encubierto, me amenazaron. Se hacen pasar como víctimas y desafortunadamente esas son las que más estamos viendo en esos temas. Caso aparte merece una comunidad indígena
que ellos han llegado a unos sitios, había un compromiso con ellos y por eso con ellos se dialoga. Pero en este tipo de aseveraciones, como usted lo decía, Germán, son vivos que se hacen pasar como víctimas de conflictos. A propósito de los indígenas, ¿qué noticia hay hoy sobre la minga indígena en Mistrató? Bueno, Germán, por eso le pedí al doctor Rodrigo que me acompañara. Hoy hay completa normalidad en el municipio de Mistrató, despejada la vía de ingreso al municipio, despejada la vía de ingreso entre San Antonio del Chamí, Mistrató y San Antonio del Chamí, El Cañón. Pero ahora queremos decirle que seguimos atentos porque estas comunidades viven, digamos, atentas al desarrollo de lo que haya en Bogotá y lo que pase en Risaralda. Ellos están pendientes de reuniones que tienen en el Ministerio del Interior el día de mañana, donde les van a analizar sus quejas, sus inquietudes y obviamente lo que pase externamente a veces nos afecta porque ellos interpretan cualquier pronunciamiento del Ministerio como en su beneficio o contra ellos. Entonces hay que hablar con ellos de una manera clara, concreta. El doctor Rodrigo, por ejemplo, estuvo todo el viernes allá, yo estuve de miércoles a jueves la semana pasada. Entonces hemos estado en diálogo con ellos, pero esperamos que las cosas sigan en completa normalidad. Démosle los buenos días, disculpa Fermín, démosle los buenos días al doctor Rodrigo Montoya Ramírez. Él es el director de Seguridad Ciudadana y Convivencia de la Secretaría de Gobierno Departamental. Doctor Montoya, buenos días. Sí, señor. Sí, muy buenos días para todos los que nos escuchan. ¿Cuál fue esa tarea que se cumplió el viernes pasado allí en Mistrató? Bueno, el viernes pasado estuvimos allí con Defensoría de Derechos Humanos de la Policía. Estuvimos llevando a cabo un proceso de diálogo con la comunidad, lo que llaman la división indígena de San Antonio del Chamí. ¿Qué es lo que ellos específicamente están reclamando? Ellos están reclamando de unas promesas no cumplidas. ¿Cuáles son esas promesas no cumplidas? Separarse de la minga original, ¿cierto? Sí, Fermín. Esto es un problema, una problemática que traen desde hace 12 años, cuando hubo la división del unificado. Por eso nombraron el unificado de Pueblo Rico, de Mistrató, y entonces estas fueron unas pequeñas disidencias. Incluso esto ha sido tan complejo que hasta muertos han habido en épocas anteriores. Ellos que están reclamando ahora, ser reconocidos desde el Ministerio del Interior, tener su propio cabildo. Entonces, el diálogo al que se llegó, porque ellos tenían ya una invitación desde el Ministerio del Interior para el día de mañana, miércoles, y se adquirió un compromiso que era que desde la Secretaría de Gobierno un funcionario los iba a acompañar al ministerio para ayudarles en el sentido de exponer los casos que se están viviendo en el departamento de Risaralda. En este caso, esta comunidad no es tanto por tierras, sino por su reconocimiento. Bueno. Este tema, aparte de la minga allí en Mistrató, doctor Israel Londoño, ¿en dónde más hay esta problemática con las comunidades indígenas? Porque tenemos indígenas no solamente en Mistrató, en Pueblo Rico, sino también en Guática, en Quinchía, en Marsella, etcétera. Doctor Germán, gracias a Dios en Pueblo Rico, a pesar de que ellos también en algún momento han hecho confinamiento, han hecho desplazamiento, se ha normalizado. Allí el diálogo ha imperado y la fuerza pública nos ayudó a mantener en paz ese proceso que es generado la gran mayoría por factores exógenos en el Chocó. Es decir, cuando la guerrilla presiona en el Chocó a las comunidades indígenas de Bagadó, de otros municipios, estos se desplazan hacia el sitio más cercano y más seguro, que para ellos es Pueblo Rico. Pero gracias a Dios ahí hemos avanzado positivamente. Fuera de lo de Mistrató, tenemos hoy digamos, una situación que precisamente ahora sale el otro subsecretario, el doctor Samir Palacio, para Balboa, a una mesa de concertación, que hay un terreno de la Agencia Nacional de Tierras que era para unos campesinos, doctor Germán, y como también había un compromiso de la Agencia Nacional de Tierras con unos líderes indígenas de Balboa, estos al ver que no les han cumplido, porque les dijeron que en 6 meses, que en 1 año, sabe usted, doctor Germán, cómo es lo público a nivel nacional a veces de lento, ellos optaron por tomarse a la fuerza el lote de la Agencia Nacional de Tierras que era para los campesinos. Entonces estamos haciendo una mesa entre campesinos, indígenas y administración de Balboa y departamental para concertar una salida
dialogada ese proceso que inmiscuye a la Agencia Nacional de Tierras, que no es culpa de la gobernación, pero que nos toca mediar ante esas comunidades. ¿Ha habido o existe el temor de un enfrentamiento entre campesinos e indígenas? Digamos que a nivel de llegar casi a la confrontación, no, pero sí incomodidades. Municipio como Balboa, que ha sido un municipio de tradición cafetera, campesina, no tiene resguardo indígena y no tenía una presencia de indígenas grande. Hoy ven 100, 200 indígenas en la zona rural y obviamente eso genera una situación de tensión que entramos nosotros a mediar, porque hay que tratar de vivir de manera concertada, pero no ha habido hasta ahora, gracias a Dios, enfrentamientos, como bien lo decía el doctor Rodrigo, hace muchos años, digamos que no se presenta un enfrentamiento con lesionados entre mestizos e indígenas. Sí, también quería preguntarle al director de Seguridad Ciudadana y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, doctor Montoya, ¿dónde estamos amenazados en esa seguridad y en esa convivencia en otras partes de Risaralda? Bueno, en otras partes de Risaralda, pues tenemos en la Virginia, el municipio de la Virginia, ya por los terrenos de la PLE. Esto allí hay gente, como lo decía el doctor Israel, de todo tipo. En determinado momento estuvo siendo también habitado por comunidades indígenas, lo que conllevan a un posible enfrentamiento con las otras comunidades. Aparte de Mistrató, porque es que eso sí es, allí sí tenemos un riesgo latente de enfrentamiento entre estas dos comunidades, como les estaba diciendo, y yo creo que en este momento ese tiene que ser el foco de atención de todos nosotros, el municipio de Mistrató, porque hay requerimientos de ellos. Incluso en este momento me estaba llamando la persona que está dirigiendo esta división, como lo llaman ellos, uno de los indígenas que está esperando, incluso me estaba llamando porque ellos están atentos y ellos quieren que nosotros tomemos decisiones casi que a la fuerza, que seamos nosotros los que les asignemos el nombre de resguardo, sí, o de cabildo, nosotros como departamento o en su defecto el municipio. Entonces la zona de mayor riesgo es allí. ¿Y esa es una potestad de la gobernación o del Ministerio del Interior? No, es un Ministerio del Interior para poder hacer eso, y para el mismo ministerio en este momento poder entrar a aprobar. Tienen que hacer una reforma a la Constitución Política de Colombia de acuerdo a los terrenos, a los sitios donde están ubicados, donde están estos resguardos. Entonces es un trabajo muy, muy complejo que tenemos que ir manejando desde la Secretaría de Gobierno. Bastante complejo, Germán, sí. Entendiendo de que estas comunidades muy poco entienden y comprenden la cuestión jurídica, la cuestión constitucional, sino que ellos tratan de imponer en el reclamo de sus derechos y que las cosas se las den ya. Y porque es la gobernación la que tiene que darles estos derechos y, repito, son muy difíciles de entender. Sí, a propósito de eso, le quiero preguntar al secretario de Gobierno departamental, Israel Londoño, sobre las garantías que tienen allí los indígenas, o digamos ellos tienen su propia autoridad. Ellos tienen, digamos, unos privilegios, podríamos llamarlo así, legales, jurídicos, de convivencia, de decisiones que se salen de la justicia ordinaria. Hoy, ¿cómo está esa situación? ¿Ellos a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho? Doctor Germán, muy importante esa pregunta. Mire, ellos tienen derecho a una participación en el sistema general de participaciones, valga la redundancia, que es anual, que le llega por unas mesadas cada 6, cada 4 meses. Por ejemplo, le llegan al municipio de Mistrató y le llegan al municipio de Pueblo Rico. El alcalde de esos municipios, respectivamente, habla con el gobernador y les distribuye. Ese es, digamos, uno de los motivos principales en Mistrató que hay de la diferencia. Porque a unas veredas más, porque a otras no, porque le pasan a infraestructura más de esas veredas, porque ellos son autónomos allí para decir, en un puente, en alimentación, en cultivos, tienen una estructura autónoma donde, digamos, la comunidad mestiza solamente tiene la obligación de pasarle los recursos. Y dos, el tema de la justicia. Ellos tienen una justicia indígena en sus territorios, tienen guardia indígena, ese es otro tema. Es decir, ellos tienen su propia policía. Ellos tienen su propia policía, pero
digamos que la ley permite que si alguien comete Un delito. un delito grave como un homicidio, como atentar contra un niño, una niña o una mujer, exactamente, ellos pueden ponerlo, si no son capaces de controlar ese tema, inclusive ha habido casos que han puesto ante la justicia ordinaria esos casos. Hace poco en Pueblo Rico ellos vieron que había un ciudadano de origen venezolano y lo pusieron a disposición de la policía. Digamos que esas son las ventajas que ellos tienen, pero en términos de seguridad territorial, pues prima obviamente la presencia de nuestro ejército y nuestra policía si vemos afectado la situación. Por ejemplo, que no se ha dado en Risaralda, que algunos grupos subversivos al margen de la ley utilicen los resguardos de ellos para desde allí diseñar estrategias de perturbar el orden público. Con ellos ha habido una muy buena relación y el ejército ha entrado con el permiso de ellos a esas zonas a revisar esos temas, por ejemplo, Germán. Quisiera hacerle esta reflexión. A partir de la Constitución del 91, si hubo algún sector beneficiado en Colombia fueron precisamente los indígenas, porque allí tenía su representación en la misma Y los constituyente y los afros. Ellos adquirieron unos derechos bien importantes. Pero mire, lo que se nota y lo que se ve es que ahonda la pobreza y a ellos se supone que les llegan muy buenos recursos. Y cuando uno escucha hablar al gobernador Tamayo que casi lo hace llorar a uno cuando narra esas historias que le suceden a él allí con los indígenas, de ver el hambre, de ver la miseria, de ver que no reciben una salud oportuna, pronta, de buena calidad. Entonces es cuando uno se pregunta, ¿qué hacen con todo este dinero que les llega? ¿Por qué no mejoran su calidad de vida si ya realmente el gobierno colombiano a través del presupuesto general de la nación les asigna unos recursos para todos estos sectores? ¿Qué pasa ahí? Vea, doctor Germán, si se presentan errores en entidades territoriales como municipios, departamentos en Colombia, con toda la estructura, con oficinas de control interno, con sistemas para el manejo presupuestal, con ley 80, con auditorías, con todo, contralorías, fiscalías. Ahora, ¿qué diremos en procuradurías, comunidades donde básicamente no hay ese tipo de control, excepto el general, en el sentido de que una vez el alcalde le ha entregado el recurso, ellos deben mostrar los soportes en que fue invertido, pero la contratación es directa, hasta donde yo conozco, y los otros manejos, pues esa es una de las situaciones que ha llevado al desequilibrio, pero que ellos, como bien lo decía el doctor Germán, en la Constitución del 91, lograron esos beneficios donde no se entra mucho el Estado a intervenirlos. Las consultivas afrodescendientes tienen también una autonomía, los resguardos indígenas, pero creería yo que eso es más que todo una falta de una formación, porque hay resguardos que son muy bien manejados y uno les ve el desarrollo y les ve el progreso también. Estas son situaciones que ameritan una formación en lo público mucho más, que la ESAP llegue no solo a los territorios donde estamos los mestizos, sino a los territorios donde están la comunidad indígena y afrodescendiente. Ha habido desplazamientos este año, varios, hacia el municipio de Pueblo Rico, más que todo al corregimiento de Santa Cecilia, indígenas que han sido desplazados supuestamente por presencia de grupos al margen de la ley o argumentando amenazas. ¿Cómo se ha manejado eso y cómo pues, se ha determinado si realmente eso es lo que ellos dicen? Precisamente con el diálogo, Fermín, vuelvo y lo repito, algunos nos dicen, nos desplazamos porque llegaron una comunidad de Bagadó y llegó a los resguardos, sobre todo los Embera Catío, que ellos sufren mucho con las situaciones que se presentan en el Chocó, pero que haya desplazamiento de los nuestros, de los de Pueblo Rico, de los de Mistrató, por efecto de presión indebida de grupos al margen de la ley o por falta de atención del Estado, ha sido realmente muy poco. Alguna vez se cayó un puente en Pueblo Rico y el gobernador entró a solucionar ese tema. Pero, vuelvo y lo repito, la mayoría de desplazamientos o confinamientos que hemos tenido nosotros son factores exógenos provocados o por la presión de grupos al margen de la ley en el Chocó o por conflictos entre algunas comunidades indígenas por algunas actividades. Alguien permite hacer minería ilegal, alguien deja que llegue otras personas. Por lo general,
la mayoría de desplazamientos o confinamientos son provocados por personas ajenas a la comunidad indígena. Doctor Israel, una buena noticia, volviendo a lo de Mistrató, es que ya se conoció que se abrió nuevamente las vías, ¿no? Ya hay acceso al municipio nuevamente. Claro, ya las vías están totalmente habilitadas en Mistrato desde el día sábado en horas de la tarde y ha continuado así. Por eso la preocupación nuestra de que después del día miércoles que ellos están en Bogotá continúen en completa normalidad, y para eso también le hemos pedido a la Policía Nacional y al Ejército que haga buena presencia para evitar cierres, que eso es lo que más incomoda a la comunidad y genera fricciones entre ellos mismos, porque al fin y al cabo sus municipios los comparte la misma gente, la misma comunidad de manera permanente, y el comercio se ve muy afectado. Pero permanecen en Mistrato. Claro que sí, En la permanece. cabecera No, urbana. ya ¿No? se han ido la Ya gran se han ido. mayoría, no, Ah, no. bueno. En Mistrato permanece un grupo muy reducido realmente, y Rodrigo lo pudo constatar. Doctor Israel Londoño, no lo quiero dejar ir sin que nos saque de una duda. Es que se rumora que usted va a renunciar a su cargo para aspirar a la gobernación de Risaralda, sin el ánimo de meterlo en los temas políticos que sé que no se pueden hacer. ¿Pero usted está pensando seriamente en renunciar a su cargo o quiere continuar el resto del periodo, si así se lo permite el gobernador Víctor Manuel Tamayo? Germán, usted ha tenido la experiencia, como todos nosotros los que estamos aquí, la gran mayoría, de ser servidores públicos. Los servidores públicos estamos desempeñando un cargo y somos responsables con ese cargo. Las decisiones de tipo político de aspirar a un cargo de elección popular tienen unos tiempos. Uno analiza, evalúa, puede tomar una decisión hoy, puede que mañana no. Hoy la verdad me siento muy tranquilo en la Secretaría de Gobierno haciendo un acompañamiento al doctor Víctor Manuel. Hay un buen equipo, pero digamos que cada momento trae su afán. Yo estoy evaluando con algunos amigos que me han manifestado eso, algunas personas, y si en algún momento hay que tomar la decisión, lo haremos en los tiempos que haya que hacerlo, pero hoy me siento de verdad tranquilo al frente de la Secretaría de Gobierno del departamento. Las elecciones son el 28 de octubre de 2023. Un año antes se debe tomar la decisión. ¿Es un año antes de la elección o de la inscripción? Siempre ha habido una discusión al respecto, pero creo que es de la elección. Sí, mire, eso se discutió mucho, pero la misma Constitución y las normas lo dice. Quien quiera aspirar a un cargo de elección popular como alcalde o gobernador tendrá que renunciar un año antes de la elección, y lo dice tácitamente, a el cargo que está desempeñando, si tiene jurisdicción y mando, y obviamente es en el sector público. Hay muchas interpretaciones y todas las que se quieran dar, sobre todo en los partidos donde la gente está matriculada, y esos partidos citan consultas, citan procesos o mecanismos de elección, pero la verdad es que lo que se ha podido demostrar es que si usted quiere ser candidato a una elección popular de gobernador o alcalde, tendrá que renunciar un año antes si tiene jurisdicción y mando dentro del mismo territorio. Un año antes de la elección, ¿no? Sí, un año antes de la elección. Si no, porque si fuera antes de la inscripción, pues ya estaba inhabilitado. Claro. Y muchos están inhabilitados. Sí, señor. Al doctor Israel Alberto Londoño, secretario de Gobierno departamental, y al doctor Rodrigo Montoya Ramírez, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaría de Gobierno departamental. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros y ser portadores de esta información tan importante de lo que ha venido sucediendo con nuestros indígenas en el occidente del departamento de Risaralda, y también por los comentarios que nos han hecho con respecto a la seguridad en todo el departamento de Risaralda. Germán, agradecerle a Álvaro, a Fermín, a ti, a todo el equipo, porque de verdad esta emisora es una emisora que tiene una amplia sintonía, y gracias por comunicar las buenas noticias del departamento de Risaralda en materia de seguridad. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Ya viene la comunicadora social y periodista Andrea García Aristizábal. Ahora